Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos entre manos un momento político que es, francamente, fascinante. Vamos a desgranar ese famosísimo e inesperado café que se tomaron Sergio Fajardo y Paloma Valencia en Barranquilla. Y ojo, que lo vamos a hacer de forma totalmente imparcial. No estamos aquí para tomar partido por nadie, sino para entender la pura anatomía de un choque político en tiempo real. Basándonos en los reportes de aquel día, vamos a ver cómo un simple intento de acercamiento se acabó convirtiendo en un auténtico campo de minas de líneas rojas, tensiones éticas y estrategias que no podían ser más opuestas. Para que nos situemos, esto es lo que vamos a desgranar hoy. El contexto del encuentro, la propuesta de alianza, las tensiones políticas que surgieron, el gran factor del uribismo y, por último, cómo reaccionó la audiencia digital. ¡Vamos al lío! Punto 1. El contexto. ¿Cómo demonios llegamos a este escenario político? A ver, las cosas en política casi nunca pasan por casualidad, ¿verdad? Para entender este café, hay que sentir la enorme presión electoral que había en el ambiente. Imaginaos la situación. Llevaban ya 10 larguísimas e intensas semanas de campaña, 10 semanas enfocadas prácticamente en rascar los votos del centro. Este desgaste brutal creó un escenario donde cada foto, cada saludo y, por supuesto, cada café llevaba un peso estratégico monumental. La fatiga y la necesidad de apoyos prepararon el terreno perfecto para lo que iba a pasar en Barranquilla. Y para colmo, los números apretaban. Las encuestas más recientes los situaban en tercero y cuarto lugar. Y claro, aunque frente a las cámaras siempre se suele quitar hierro a los sondeos, la realidad matemática es muy testaruda. Quedar terceros o cuartos significa estar a punto de quedarse fuera de la segunda vuelta. Así que pura necesidad de supervivencia. Fue exactamente esta presión la que forzó que se sentaran a hablar en primer lugar. Pasamos al punto 2, la propuesta de alianza o el pragmatismo en estado puro. El objetivo de Paloma Valencia estaba clarísimo: unir fuerzas como fuera para colarse en esa segunda vuelta. Su estrategia era tender puentes. Ante la amenaza real de quedarse fuera del juego, la lógica política te dice que hay que buscar aliados, incluso con aquellos con los que tienes diferencias abismales. Fue un movimiento 100% calculado, buscando simplemente sumar fuerzas electorales. Y aquí entramos en el meollo del asunto. Punto 3. Tensiones y límites políticos, cuando el pragmatismo choca contra un muro. Bueno, pues el café, que pintaba muy cordial, rápidamente dejó de serlo. El pragmatismo chocó de frente con los límites éticos que Fajardo se había autoimpuesto. Él no se anduvo con rodeos y marcó sus barreras. Refiriéndose al cierre de campaña que Valencia había dado el día anterior en esa misma ciudad, soltó que en esa tarima había muchas personas con las que él jamás, repito, jamás, se pararía en ningún lugar. Es una declaración tajante, dejando clarísimo que para él hay ciertas compañías políticas que cruzan una línea roja absoluta. Pero claro, la respuesta de Paloma Valencia no se quedó atrás, reafirmando una lealtad política inquebrantable. Dijo textualmente que ella se va a morir siendo uribista y que está orgullosísima de tener al expresidente Uribe como mentor. Fijaos en el bloqueo total que hay aquí. Por un lado, un rechazo explícito y frontal a compartir espacio. Por el otro, una defensa a ultranza de ese mismo espacio. Dos visiones de la identidad política completamente opuestas colisionando sobre la misma mesa. Esto nos lleva directamente al punto 4, el factor del uribismo. Y cuando empezamos a dar nombres propios. Para entender este choque de trenes hay que mirar un poquito hacia el pasado. La tensión no era solo cuestión de ideas abstractas. Tiempo atrás, Álvaro Uribe había intentado meter a Fajardo dentro de su propio bando, con aquella famosísima frase de «desde Abelardo hasta el doctor Fajardo». Y es precisamente este intento previo de meterle bajo el gran paraguas del uribismo lo que obligó a Fajardo a marcar una distancia tan agresiva y pública durante la reunión. Entonces, ¿cómo se materializa ese rechazo cara a cara? Pues Fajardo fue al grano. Primero, se negó rotundamente a que le metieran en uno u otro bando. Segundo, se desmarcó totalmente de la esfera de Álvaro Uribe. Y tercero, y aquí viene lo fuerte, bajó al barro de los nombres concretos. Rechazó de forma explícita y directa cualquier tipo de asociación con figuras como Abelardo de la Esprilla. Al poner nombres y apellidos a su línea roja, subrayó la enorme tensión ética que de verdad definió este encuentro. A la salida, las declaraciones de ambos dejaban claro que venían de reuniones distintas. Por el lado A, Valencia mantenía su narrativa súper pragmática, intentar hacer ver que, oye, hay diferencias, pero se puede trabajar juntos pensando en el futuro y en la segunda vuelta. Y por el lado B, Fajardo, inamovible en su barrera ideológica, distancia total y absoluta frente al uribismo. Es el debate clásico de la política, la imperiosa necesidad de sumar votos frente a la voluntad de no ceder ni un milímetro en la pureza ideológica. Y llegamos al último punto, las reacciones y la audiencia digital, porque lo que pasa en las redes importa, y mucho.
Hoy en día, lo que pasa en una cafetería es tan importante como cómo se consume a través de una pantalla. Ambos candidatos decidieron emitir la charla en directo por YouTube y los datos son una locura. Durante la emisión, el canal de Sergio Fajardo cuadruplicó, sí, multiplicó por 4 la audiencia de Paloma Valencia. Este dato es una métrica objetiva brutal que nos da una pista clarísima del interés y de hacia dónde miraba la audiencia digital durante el debate en directo. Así que, tras desmenuzar este encuentro, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. En el complicado ecosistema de la supervivencia política, ¿qué acaba siendo más efectivo a largo plazo? ¿Mantener tus fronteras ideológicas intactas caiga quien caiga? ¿O tener la flexibilidad para tejer alianzas y poder ganar? Es un dilema sin una respuesta fácil, pero que desde luego define el rumbo de cualquier democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.